vamos a hablar sobre qué es una base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos estructurados que pertenecen a un mismo contexto. En cuanto a su función, se utilizan para administrar de forma electrónica grandes cantidades de información. Por ejemplo, en un colegio está la base de datos de los estudiantes y de todos los estudiantes recogen los mismos datos. O sea, el nombre, el apellido, el mail de los papás, el número de teléfono, etc. Entonces, el que los ordenemos siempre de la misma manera ya lo hace ser una base de datos. Ahora, una base de datos también eran los archivos estos, las hojas cuadriculadas donde escribían. Eso también es una base de datos. Nosotros acá, a partir de ahora en más, vamos a hablar de las bases de datos digitales. Y para hacer una base de datos digital, tiene que estar almacenada sistemáticamente, es decir, tener un orden específico que no puede cambiar. Tiene que poder ser consultada y, lo que ya les había comentado, tiene que ser un sistema informático. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en una base de datos, cuando vamos a consultar datos, ya sabemos de antemano cómo están ordenados porque podemos ver cómo está programada la base de datos. Nosotros hoy vamos a estar viendo la introducción a las bases de datos. O sea, no quiere decir que con esto ustedes van a estar listos para las pruebas técnicas, no. Pero van a tener una idea de cuando vayan a estudiar de lo primordial, de lo que había que saber. Y también de cómo arrancar a estudiar. Acá yo les estoy mostrando ejemplo de dos tipos de bases de datos. Perdón, y vamos a también aprender a hacer las queries y eso. Yo les voy a dejar un o sea, dos Ya. cursos para que los puedan hacer y sí, pero hoy no vas a aprender a hacer los queries, vas a mirar nada más qué hace cada uno. O sea, para aprender a utilizar SQL uno tiene que leer la misma información al menos 10 veces mientras practica. O sea, como que estoy practicando, tengo una duda, voy, lo vuelvo a leer y así. Al menos 10 veces hasta que lo aprendes porque es cuestión de práctica más que de teoría. La teoría es corta, Ok, la teoría ok. pueden ser 2 páginas, pero cuando estás practicando te van a surgir 1000 dudas que vuelves a leer la teoría para volver a aclarar. Entonces, hoy vamos a ver la teoría sí, vamos a ver práctica y les voy a dejar dónde van a ir a practicar ustedes, que ahí es donde van a tener que invertir al menos 4 horas practicando ahí para que ya estén listos para las pruebas. Acá en la imagen estamos viendo dos tipos de bases de datos. Una base de datos de Excel, que es el programa que nosotros menos sabemos usar cuando salimos del colegio, y más bien debería ser en lo que más se enfoquen, porque sabiendo usar Excel, de verdad que podés trabajar en lo que sea. Y la de la izquierda, la de la derecha, perdón, la de la derecha es una base de datos en SQL o MySQL. ¿Por qué digo SQL o MySQL? El My sería My de inglés. Porque SQL es privado y MySQL es libre, es gratis. Ellos eran como una empresa, una gente que eran de software libre, open source, recibían como financiamiento de empresas privadas, etc. Y luego decidieron algunos comenzar a, como que ya no estaban teniendo suficiente financiamiento, decidieron algunos comenzar a monetizarlo, o sea, como a crear planes de suscripción como de si no pagas no tienes soporte, cosas así que a mí me parece justo porque ajá, de algo tienen que vivir. Pero bueno, los otros no estaban de acuerdo, entonces agarraron y como tenían el mismo derecho, duplicaron el código y bueno, la nueva se llamó MySQL y ya. Y es gratuita y es con la que ustedes van a estar practicando. Pero es exactamente lo mismo, se escribe exactamente igual. La diferencia es que no se paga y bueno, como no se paga también hay como más barreras para poder programarlo como desarrolladores. A nosotros la verdad es que no nos cambia nada. Entonces es exactamente lo mismo SQL y MySQL. Sí. La diferencia la ven los que la programan. Nosotros como cubanos no vemos la diferencia. ¿Qué hacemos en las bases de datos mientras nosotros trabajamos? Tenemos tablas, que tablas vienen a ser como las diferentes lotes de datos que ya están ordenados. Ahí almacenamos los las bases de datos tienen que poder ser consultadas para poder generar datos específicos de manera rápida, es decir, como para poder consultar el nombre de alguien que debe dinero, para poder ver qué alumno aprobó una materia o no. También vamos a generar informes, que estos informes por lo general son las descargas de los datos en un Excel y luego hacemos como un resumen de las características de esos datos, como por ejemplo, no sé, si es un colegio, si es una base de datos de un colegio, entonces vamos a decir que la mayoría de los alumnos de cuarto año B aprobaron matemática, mientras que los de la reprobaron, que en tal salón hay más mujeres que hombres, y es como
sacar un reporte o un resumen de lo que pudimos observar de los datos, más allá de los datos, porque si el que los va a leer no los sabe leer, entonces no va a tener nada. Entonces, nuestro trabajo también es generar esos informes cuando ya somos como QAs avanzados. Como junior no nos va a tocar, pero sí seguro van a estar viendo los que generen sus jefes o sus compañeros. Y por último, que esto sí lo vamos a estar haciendo nosotros, y de hecho hoy vamos a hacer una práctica con esto, porque nos sirve para todo, o sea, para la vida en general, no nada más para practicar aquí. Vamos a estar haciendo formularios que pueden ser creados y personalizados para lo que sea. Ejemplo, esto lo va a utilizar gente que trabaja en cualquier rubro, o sea, no nada más en IT. O sea, ejemplo, yo ahora tengo un trabajo donde organizo eventos de tecnología, hackatones, y ahí uso esto un montón, lo de automatizar formularios. Lo que hicimos la clase anterior, ¿se acuerdan que ustedes completaban un formulario y a mí se me completaba en un tablero en el Notion? Eso es una automatización entre bases de datos que son públicas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy de práctica. Cuando ustedes les hablan sobre bases de datos SQL, porque hay diferentes tipos de bases de datos, va a surgir un término que es DBMS. Y se los digo así porque a mí en varios exámenes, como test técnicos, me dijeron, ¿sabes qué es DBMS? Así, rápido. Y es como que, bueno, apréndanselo. Esto significa Database Management System, que en español es Sistema de Gestión de Bases de Datos. O sea, esto es como la abreviatura de base de datos, de lo que yo estoy diciendo. Y la abreviatura porque la base de datos es todo, y esto es un sistema de gestión de base de datos, por donde nosotros vamos a tener el programa donde vamos a crear o utilizar la base de datos. Ahí va. Perdón, molesta un segundito, Simonetti, corta todo. Cuajo, Ramón está queriendo entrar, ¿sabes? Gracias. Tranquilo. Ahí está. Veo que también tenemos una manito más. ¿Alguien más quiere decir algo? No, Simonetti, era yo por lo mismo. Ok, gracias. Ahí entro, gracias. Ahora, dentro de los tipos de bases de datos, tenemos las bases de datos. Hay unos 7 o 8 tipos. Hoy vamos a ver 2, que son los que vamos a necesitar para trabajar en trabajos normales. Las demás bases de datos, la verdad es que se utilizan en empresas que no se trabaja desde Latinoamérica. La más utilizada en general es las bases de datos relacionales. ¿Por qué se llaman relacionales? Porque entre una tabla de datos y otra tabla de datos hay algo que las comunica. Hay un dato en común que hace que se comuniquen entre sí. ¿Cómo puede ser? Voy de nuevo al ejemplo del colegio. En el colegio yo tengo una base de datos de estudiantes que tiene todos los nombres, el apellido, el número de documento, la dirección, etc. Y luego tengo otra base de datos donde tengo todas las materias que están viendo y quién está viendo qué materia. Entonces, ahí yo voy a tener el mismo número de documento que va a relacionar ambas bases de datos. Pregunta, cuando hablamos de bases de datos relacionales es lo mismo que secuenciales, ¿no? Sí, Ah, es lo ok, mismo. ok. Sí, no me deja aumentarlo más. Tiene como una llavecita y los demás son como términos normales. La que tiene la llavecita es con la que se va a relacionar con otra base de datos. Acá les voy a dar el ejemplo de cómo es esa llavecita. Y esa llavecita la llamamos primary key, o sea, llave primaria. En este caso, yo tengo 2 bases de datos que se van a relacionar por la primary key, que es la llavecita, es decir, el campo que comparten, que va a ser igual para ambos. Entonces vemos que la primera base de datos es la base de datos que se llama tortas. En esta base de datos está compuesta por un ID, que el ID por lo general lo va a generar automáticamente el sistema. O sea, nosotros no vamos a poner ID 1 y el nombre, no, nosotros ponemos el resto de los datos y él automáticamente carga uno y después secuencialmente 2, 3, 4, etc. Entonces, lo que nosotros sí le vamos a pedir agregar es el campo de ingredientes, que va a ser un campo de texto, el campo de sabores, que va a tener una lista de sabores definidos, o también va a ser un campo de texto, el campo de valor, o sea, cuánto cuesta esa torta, y le vamos a poner un campo de número, un campo numérico, y la preparación, que va a ser otro campo de texto. Ahora, si yo estoy en un negocio y necesito saber tener como administración de las tortas, los clientes, etcétera, voy a necesitar varias bases de datos y ahora vamos a ver cómo se relacionan entre sí. Ya tenemos la de tortas y ahora vamos a crear la de clientes.
Los clientes van a estar relacionados con esas tortas en el momento en que compren alguna. Entonces, supongamos que acá en el sistema se compró una torta o varias tortas, etcétera, y entonces el cliente tiene nombre, dirección, cantidad y monto del pedido, porque él puede haber pedido una o dos tortas. Y entonces dice que qué ID de tortas pidió. Entonces, si se fijan, este campo se llama diferente a este, dice ID, pero tortas. O sea, si yo pongo el campo y un nombre de una tabla que ya existe, él los va a relacionar y eso va a ser su llave primaria. El hacer esto no lo van a hacer ustedes no van a tener que relacionar las bases de datos, pero sí van a tener que entender cuándo están relacionadas y ver por cuál dato están relacionadas. Y les van a dar un diagrama con eso. Ahí a Carolina creo que le habían hecho un descuento de 20 lucas en una torta. Sí, o capaz compro de esta, a ver. Sí, compré la ID2, mira. Ah, ahí va, el ID Entonces son de torta 15, Arduino. claro, Sí, 4 por 15, 60. sí, sí, sí. ¿Cómo sería? Y me perdí con lo del descuento. No, no le hice un descuento. O sea, porque él estaba tomando en cuenta como que la torta costaban 20, pero no, esta cuesta 15. Sí, Entonces sí, sí, no, 15 my por bad. 4, 60. Sí, yo quedé como, ¿what? Me devolví todo, a ver qué onda. Uy, a ver, se me fue. Acá. Ahora, sobre lo que comentaba Feli de las bases de datos no relacionales, él comentó una que se llama MongoDB, pero en general hay muchas marcas y decimos que es no SQL, porque SQL es un estándar, es un lenguaje de programación, mientras que MongoDB no es un lenguaje de programación. El lenguaje de programación que se utiliza ahí es XML o JSON, que son lenguajes de programación para analizar datos que ya funcionan para otros sistemas, no nada más para bases de datos. Firebase de Google también, ¿no? O sea, Creo que son sí, JSONs. creo que sí. Entonces, ¿cómo sabemos cuando una base de datos es no relacional? O sea, similar a MongoDB. Neidalis, aquí estamos hablando sobre qué son las bases de datos no relacionales. O sea, cuál es la diferencia entre las relacionales y las no relacionales. Ya, lo que pasa es que me perdí cuando dijiste mundo de no sé qué. Ahí te lo mando. Esto es una marca muy famosa de base de datos. O sea, como que las marcas más famosas de base de datos son SQL, MySQL, como relacionales, y como no relacionales, MongoDB. Pero es simplemente una marca de una empresa que desarrolló una parte para visualizarlo. El que hay en la base de datos lo podemos visualizar desde diferentes marcas. Entonces, ¿qué es una base de datos no relacional? Es donde esta llave primaria que hablábamos no es obligatoria. O sea, podemos tener diferentes tablas en una base de datos y relacionarlas por columna y no tiene que ser el mismo tipo de dato ni siquiera. O sea, perdemos como básicamente todo el orden. Pero esto es necesario porque, ejemplo, en las aplicaciones que tienen muchísimos guardados de diferentes datos al mismo tiempo, es muy útil para que no sea lento, porque por SQL sería muy lento, porque lo ordena bien. Ejemplo, en las redes sociales, cuando nosotros compartimos contenido, ese contenido puede tener audio, video, imagen, texto, links, las previsualizaciones de las redes sociales como por ejemplo YouTube. Y eso es un montón de información diferente en diferentes formatos que se está guardando en la base de datos. Entonces, si yo en SQL, que son las relacionales, hiciera esta base de datos, sería muy lento guardar un dato en diferentes campos todo el tiempo, en diferentes columnas. Mientras que las no relacionales guardan toda esa información en una misma columna y cuando la van a buscar, simplemente van a buscar un dato en específico, como por ejemplo el ID del usuario que lo publicó, o la hora en que se publicó, o el momento, whatever dato que nos den para buscar eso. Por lo general, estas bases de datos se utilizan para manejar grandes volúmenes de diferentes datos, como por lo menos las redes sociales.
o listas de productos de, como por lo menos de aplicaciones de delivery, que son muchísimos restaurantes o muchísimas tiendas y ahí cada una tiene muchísimos productos y eso termina siendo una lista interminable de productos que están cargados en una base de datos. Bueno, eso se maneja en bases de datos no relacionales. Para darles un ejemplo, cuando yo trabajaba en Rappi, al principio las bases de datos estaban como relacionales, no era SQL, pero no me acuerdo cuál era, pero era relacional y tipo, yo me bajaba esa base de datos a mi compu y tipo tenía que abrir Excel, la base de datos y ir, no sé, a pasear un rato, media hora y dejar la compu en paz así, quieta, hasta que levantaba y cargaba todo porque era, no sé, 2 millones de líneas de Excel. En el Excel instalado de la computadora, porque en el de la nube no. No. La nube no te levanta eso. Qué perno. Sí, entonces, tipo, algunas veces ya mi computadora tenía como muchos programas, tenía poca RAM y me callaba la computadora, se reiniciaba, coño de la madre. Entonces, nada, era como que pedirle a un compañero que tenía una computadora que se le acababan de dar nueva, porque yo estaba en la cola, y que te ayudara a buscar un dato y rápido, porque capaz vos nada más querías ver cuánto disponible había de este producto a tal hora. Pero ajá, aunque eran 2 clics buscarlo, la computadora no te daba. Eso con esto no es así. O sea, con las no relacionales, yo me bajo un archivo de esa misma cantidad de eso y es un .txt, o sea, un archivo de texto plano, que eso no pesa nada y ahí uno le da con su control find, o sea, con control y F para buscar y conseguís tu dato rapidito. O también lo puedes subir a cualquier página de manejador de base de datos y lo buscas ahí con alguna interfaz bonita. No sé, tipo, algunas están como gratis a cambio de una donación. No sé, le donas $2 y ya tenés un lugar lindo para ir a ver la base de datos. O sea, es como que es súper más adaptable a todo, pero sinceramente a mí me gusta más el orden. O sea, de cuando yo tengo que ir a consultar las cosas. Pero bueno, esto no lo elegimos nosotros, esto es el proyecto que nos toque, depende del tipo de proyecto, va a ser una u otra. En algunos casos hay las dos, por lo general los controles de acceso, de usuarios, de permisos, se hacen en base de datos relacionales, o sea, SQL, y el guardado de grandes volúmenes de datos es que se hace en no relacionales. MongoDB es una marca y ya, que muestra el lenguaje de programación de base de datos de XML o JSON, porque esto es una pregunta que sale en los tests para entrar a los trabajos. O sea, esto es casi fijo que les van a preguntar. O sea, si no es escrito, se lo va a preguntar a alguien oralmente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las bases de datos relacionales y las no relacionales? En las bases de datos relacionales, la información se organiza de forma estructurada en tablas y en las no relacionales no. Como les digo, hay información como de diferentes tipos. En bases de datos no relacionales, no usa SQL como lenguaje principal para sus consultas. Las bases de datos no relacionales se usan para almacenar datos no estructurados o semiestructurados, es decir, que no son del mismo tipo. La escalabilidad es mayor en una base de datos no relacional, es decir, puedes guardar muchos más datos todo el tiempo y no colapsa, y también están preparadas para soportar mayor volumen de datos. A diferencia de las relacionales, las bases de datos no relacionales todavía no disponen de un lenguaje estandarizado como SQL. Es decir, para las relacionales ya todos sabemos que no importa la marca, va a usar lenguaje SQL. Mientras que las no relacionales tenemos XML, JSON y estoy segura que debe haber algún otro que se pueda utilizar también. ¿Qué significa SQL? SQL es el lenguaje de programación. Structured Query Language, que dice, ¿qué significa? El lenguaje estructurado de datos. Dentro de SQL hay dos características que tiene, que lo abrevian como DML, que es lenguaje de manipulación de datos, o sea, dentro del lenguaje de programación y de la aplicación, pues tienes un DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, y también tienes un DDL, que es un lenguaje de definición de datos. Todos estos tecnicismos, ¿por qué los estamos mirando? Porque se los van a preguntar en las pruebas técnicas. Entonces, ¿qué significa SQL? Estas palabras que están aquí arriba. ¿Qué significa DML? Lenguaje de manipulación de datos. ¿Qué significa DDL? Lenguaje de definición de datos. Apréndanselo. Estás en SQL o en bases de datos relacionales. El select es una sentencia o es una palabra que vamos a utilizar para poder llamar a una función. ¿Cuál va a ser esta función? En este caso, el asterisco feon. Asterisco feon es, asterisco significa todos, y el feon es desde dónde. Entonces, acá yo le estaría diciendo, dame o muéstrame todos
los datos de la tabla tortas. Aquí, muéstrame todos, que es el asterisco, los datos le estoy diciendo dónde, la tabla tortas. Entonces, cuando yo le doy a la base de datos esto, a SQL como consulta, me va a mostrar esta tabla. Esta tabla tiene los ID de las tortas, los ingredientes, los sabores, cuánto cuestan y la preparación. Acá, entonces, yo ahora le quiero preguntar según una torta en específico. O sea, no le quiero preguntar todos los datos. Quiero 2 valores nada más. No me mostraría esa tabla tan larga porque estoy a pura palela. Entonces, le pido, muéstrame. ¿Eso lo estás escribiendo, Simonet, o algo? No sé dónde lo estás. No, o sea, lo estoy leyendo del inglés. Te señalo con el cursor. Ok. ¿Estás viendo el verdecito de la pantalla? Sí, select. Ajá. O sea, lo que quiero decir es, esto es una sentencia, es un lenguaje de programación, o sea, tienen que aprendérselo. Pero yo les estoy leyendo en castellano, en español. Ah, ok, ya. ¿Cómo sería si yo se lo pidiera como personalmente, pues? Aquí yo le estaría diciendo, muéstrame el valor de las tortas, el valor y el sabor o sea, la tabla tortas. Entonces, ahí no me mostró todos los campos, sino que solo los 2 que yo le pedí, que fueron el valor y el sabor. ¿De dónde? De la tabla tortas. Pero, ¿y eso de dónde vino? O sea, ¿dónde lo colocaste? ¿En el browser? Esto lo vamos a colocar en el programa de SQL. Yo ya. ahora les voy a dar o sea, les voy a dar un link para que vayan y lo hagan ahí, solo que se ve muy chiquito. Entonces, por eso prefiero mostrarle una imagen, porque no se ve nada cuando lo hacemos en vivo. Perdón, ¿y esto se pone igual que en Excel? Viste que en Excel pones igual, buscar B, paréntesis, No, acá así tal cual. O sea, select, valor, sabor, así tal cual lo pegas. Vos pones la palabra select y ya el sistema te lo detecta de una como si fuese la orden, comando. Sí, exacto. Ahí va, gracias. Te das O sea, cuenta tipo, porque te lo cambio de color a esas Ah, palabras. te lo realza directamente. Sí, Vos lo escribís y ¡tac! Sí, te lo pone de otro color directamente. Piola, así como un Ramón directo. Mejor. Ahí voy a adelantarme, no se preocupen, y vuelvo para buscar el link de donde vamos a ver si se ve online, y lo miramos ahí online. No, tranqui, igual, o sea, cuando lleguemos llegaremos, pero digo, quería sacarme esa duda que justo se me inseminó. No, está bien. Ok, siempre los comandos se los marcan de un color diferente. En este caso es como un gris, pero depende del sistema del manejador, o sea, si es SQL o cualquier marca, tiene como configuración de qué color ustedes quieren ver esto. Lo pueden ver fucsia, amarillo, verde, lo que ustedes quieran. Y el resto lo escriben, depende de si el sistema está en tono oscuro o tono claro, se verá o en blanco o en negrito. No, buenísimo. Gracias. Debes escribirlo en mayúscula. O sea, en verdad no tienes que escribirlo en mayúscula, pero por buenas prácticas se hace para que tú mismo después, si estás escribiendo mal, te des cuenta, porque por lo menos si querías escribir una instrucción, que son lo que escribes en mayúscula que cambia de color, o sea, lo escribiste en mayúscula, no cambió de color, entonces la escribiste mal, no estás dando la instrucción nada. Entonces, por buenas prácticas lo hacemos de esa manera, o sea, la instrucción siempre la ponemos en mayúscula y el nombre de las tablas o de los campos que queremos los ponemos en minúscula porque es indiferente. Y eso no se debería resaltar. Así que también podemos estar cometiendo un error, pero ahí no nos vamos a dar cuenta tan rápido. Esto que estamos mirando aquí, que yo estoy como traduciéndoselos al castellano, son los tipos de queries que se usan en SQL. Es decir, son como los más importantes, los más usados, los que ustedes deberían saber sí o sí. Entonces, se los tienen que estudiar bien en la página que les voy a dar, o en Academia Lleva y los que tengan el curso. Y aquí tienen como un resumen rápido de qué hace cada uno. ¿En dónde, perdón? Lo que dijiste, en los que tienen el curso. Los que tienen el curso en Academia QA. O sea, en Academia QA hay un curso de SQL. Hay algunos que lo tienen. Okay. Si ya lo tienen agregado, lo miran ahí.
los que lo quieran comprar lo pueden comprar, pero si no tienen dinero para comprarlo, yo les voy a dejar una página aquí donde pueden estudiarlo gratis. Entonces, ya vimos el select para qué era, que era para muéstrame. Y hoy, en este momento, vamos a ver el where. Que el where significa dónde, que le estás diciendo dónde buscar una cosa, un dato en específico. O sea, aquí no quiero que me muestres un montón de diferentes registros. Quiero que me muestres un registro y ahí le puedo decir los campos o que me los muestre todos los campos de ese registro. Como por ejemplo, muéstrame al estudiante, no sé, José López. En este caso le estamos pidiendo, muéstrame todas los campos de la tabla tortas del ID número 1. Entonces, solo me muestra la torta número 1, que es el ID 1, que lleva estos ingredientes, este sabor, este valor, etc. Otro de los queries más utilizados, por cierto, queries, yo lo tengo escrito aquí, pero para los que no se entendió que aunque eran, es como la llamada, ¿cómo se llama? El hacer la acción de escribir eso para que la base de datos te entienda. O sea, es como una llamada a la acción. Bueno, entre los diferentes queries de SQL más usados también está el insert, que el insert es para meter datos. Es decir, en un sistema, cuando el sistema está conectado a la base de datos, nosotros nunca deberíamos utilizar un insert, porque el insert es, ¿se acuerdan la clase anterior donde tenían un formulario y ustedes ahí completaban el formulario y a mí se me llenaba la base de datos en Notion? Eso, de esa manera, ustedes la están haciendo orgánicamente con un frontend. En caso de un sistema, no es un formulario, sino que es alguna página web o lo que sea, y entonces el que esos datos se puedan completar, se puedan enviar y que lleguen a la base de datos, quiere decir que está funcionando todo bien. Si ustedes meten datos en la base de datos y el frontend no funciona bien, pueden como romper cosas y no darse cuenta. Como por ejemplo, no sé, capaz en la base de datos, cuando ustedes le meten un insert, ustedes le pueden meter cualquier dato, capaz, pero el frontend no estaba permitiendo eso, como por ejemplo, en donde van los ingredientes, ustedes en la base de datos, si agregan símbolos especiales, agregan todos los símbolos especiales, o sea, como que no pueden discriminar entre si agrego solo comas o agrego comas, puntos, dólar, todos. Mientras que en el frontend sí, ustedes con una línea de código pueden discriminar en el campo de ingredientes solo quiero que se pueda admitir comas y puntos, los demás símbolos que no se puedan. Entonces, si ustedes en la base de datos meten un insert y meten estos ingredientes con un símbolo de dolita, cuando ustedes quieren consultar eso desde el frontend como un usuario normal, se va a romper todo porque no puede mostrarlo. Entonces, el insert no debería ser algo que nosotros estemos utilizando comúnmente si ya tenemos un frontend. Ahora, si tenemos que hacer pruebas de backend, sí lo vamos a estar utilizando porque el backend todavía no está listo. Así que vamos a estar haciendo pruebas o de base de datos o de APIs. Y el insertar datos lo podemos hacer primero desde la base de datos y luego se hace la API. Entonces ahí también lo pueden hacer desde la API. Y luego cuando se hace el frontend, entonces lo hacen desde el frontend. Pero entonces, pregunta, si lo hacemos desde una API, nosotros hacemos, por ejemplo, no sé, un put, ¿eso se transformaría en un insert si no existe el ítem o en un update en el caso de que exista el ítem? O sea, estaría esa transformación. En el caso de la API, ya la API tiene la transformación que va a tener el frontend. Ok, bien. Así que básicamente la única manera de cagarla, o sea, de nosotros meter datos que no corresponden, es meterlos directamente en la base de datos, o sea, desde el insert en la base de datos. Claro, ok. Cuando ya llegamos a la API, no, ya ahí no hay tanto chance de meter datos que no sean manejables. Claro, la API handlea, digamos, esa transformación. Sí. Ok. Bien, gracias. Perdón, capaz que me distraje por medio segundo, pero ¿qué sería una API? Lo vamos a ver en la clase que viene. Feli está un poco adelantado. Sí, no, yo escuché API y tiré la duda. Ay, re bueno el pibe. Gracias. La API es un microservicio. Un microservicio quiere decir que puedes, igual lo aclaro de una porque si no igual, o sea, ya que lo escucharon van a estar ahora pensando en eso. Les quito la idea. La API es un microservicio. ¿Qué es un microservicio? Son partes funcionales de diferentes sistemas que se pueden conectar con diferentes marcas. Por ejemplo, cuando ustedes pagan cosas de Mercado Libre, Mercado Pago se puede utilizar para muchos comercios, o sea, no nada más para cosas de Mercado Libre, sino que capaz van a una página web cualquiera y tiene el pagar con Mercado Pago,
ustedes le dan y los lleva como a otra ventanita donde se abre el modal de Mercado Pago y ahí pagan. Entonces, eso es una API. Es como un servicio que se puede prestar para compartirse entre diferentes sistemas. Ok, dale, seguimos, gracias. Bien, entonces, el insert, por lo general lo van a utilizar más que nada los desarrolladores para insertar los datos iniciales y ya después todo lo demás tiene que entrar orgánicamente o por la API o por la página web que tengan. El insert significa insertar. En esta query de tortas es la tabla donde van a insertar datos, es decir, los sabores de las tortas. Como por ejemplo, se acaba de crear la base de datos y queremos meterle las tortas que tenemos disponibles. Entonces, le damos insert, o sea, insertar en la tabla tortas y entre paréntesis los campos que voy a insertar. Solo el nombre de los campos. Luego abajo va a ir values, que es valores o datos. Y entre paréntesis de nuevo, cuáles son los datos según el orden que tenemos arriba. O sea, si yo agarro y pongo el 5 en la segunda posición y chocotorta en la primera, no se va a poder porque en el campo ID solo admite texto. Solo admite número, no admite texto. Entonces ahí nos daría error si invirtiéramos estos campos. También tenemos el query actualizar, que es update, y lo que viene es actualizar cualquier dato. Nosotros tenemos que decirle qué datos y dónde queremos que lo actualice. Entonces, actualízame en la tabla tortas, el campo, valor, y súmale 3000. Entonces, ahí vino la inflación y le tuvimos que aumentar. ¿A cuál torta? Donde el sabor de la torta es igual a duraznos. Y este dato tiene que ir con comillas. ¿Esto por qué? Porque no estamos en temporada y los duraznos están más caros. Entonces, bueno, tuvimos que aumentar esa torta, los demás no las tuvimos que aumentar, pues. Con esto solo aumentaría durazno, ¿no es cierto? El valor de durazno, y lo estás aclarando ahí al final. Exacto. O sea, solo le aumentaría 3000 a la torta de durazno. Y en el caso de que no pusieras el comando where, le aumentaría a todas. A todas, sí. Si no pongo el where, o sea, si yo me vuelvo a esta línea, le aumenta a todas. Se coloca entre comillas porque así se maneja ese tipo de datos. Es parte del lenguaje de programación. Otro tipo de query que no deberíamos utilizar nunca es el borrar o el eliminar, el delete. Porque esto puede generar inconsistencias entre las diferentes tablas. O sea, ejemplo, si ustedes van a la tabla de tortas vendidas y borran un pedido, ya la tabla del inventario y del stock no tiene sentido porque entonces no hay el pedido de dónde salió la torta, pero se descontaron los ingredientes y salió la torta. Entonces, el delete nosotros no deberíamos utilizarlo, lo utilizamos solo bajo supervisión, con permiso, avisando, porque si nosotros también en las bases de datos, si tenemos permiso para borrar, podemos borrar toda la tabla y eso no hay recuperación. Entonces, el delete no lo usemos. Prohibido. Hasta que tengan más de 3 meses en esa empresa. Y si se los piden usar, con supervisión. Y que, pero te puedo llamar y lo hacemos la primera vez. Así, con miedo. Tengan miedo de eso. Del delete, nomás. De los demás no tengan miedo. Bueno, el delete se usa para borrar un dato, pero también pueden borrar una tabla completa o también pueden borrar toda la base de datos si se equivocan y no aclaran dónde quieren borrar. En este caso, vamos a borrar de la tabla tortas el sabor de duraznos. La aumentamos mucho porque los duraznos estaban muy caros, nadie la compró, bueno, esta torta se da de baja. Y de nuevo, el dato de duraznos, que es el dato de adentro del campo, lo ponemos en comillas. Esto va a ser una constante, o sea, todos esos tipos de datos que están aquí adentro de los campos deberían ir en comillas. Cuando los uso con el where. O sea, si yo uso where, es el nombre de la columna igual y el dato va en comillas siempre. También
cuando estamos buscando datos, necesitamos poder decirle entre dónde, porque si no sabemos específicamente cuál es el dato, como te digo, por lo menos, tenemos 1000 alumnos y queremos buscar al alumno que se inscribió a las 5:20 de la tarde. Pero capaz no fueron las 5:20 exacto, hay a las 5:20, 5:22, 5:21, 5:19, 5:18, tenemos como 40. Como yo no me sé la ID del alumno, ni la hora en específico, entonces voy a buscar un rango. En este caso, vamos a ver el ejemplo con las tortas igual, que vamos a decir entre qué dato y qué dato queremos buscar. Entonces le decimos, muéstrame todas las tortas donde el ID está entre el 1 y el 3. Y entonces me muestra solo esas tortas. Las demás no me las mostró. En el caso de los estudiantes, ahí yo le podría haber dicho, muéstrame todos los estudiantes donde el ID no sería donde la hora, donde puede ser hour, es entre las 20 a 22. De las 8 a 10 de la noche, ¿cuánta gente se inscribe? También, capaz, yo tampoco me acuerdo, no tengo el dato de la hora, pero tengo un dato de más o menos cómo se me parecía que decía. Y no me acuerdo en qué tipo de columna tenía que estar. Entonces, podemos utilizar un like, que el like es un como un similar, como un parecido a. ¿Cómo se usaría? Muéstrame todas las tortas donde los ingredientes son parecidos a huevo. ¿Por qué? Porque si yo pongo el like es esto y el símbolo de porcentaje, que se lo agregué al dato. ¿Por qué? Porque capaz yo no sé si huevo está escrito mal con G o está escrito con H pequeña. Entonces, como no sé exactamente cómo está escrito, si yo lo busco con las comillas, voy a buscar exactamente ese dato. En este caso, no sé exactamente cómo está escrito, entonces, bueno, no me queda de otra que buscar un parecido a huevo, que puede ser con mayúscula o con minúscula. O que concuerden al menos 3 letras del inicio, o sea, tipo UE, y después va a relacionar el resto. En el caso de que quisiésemos hacer lo mismo para harina, ¿el signo de porcentaje también va al final nada más? Sí. Ok. El signo de porcentaje es para cerrar el like, o sea, como que es parte del like. Ah, bien, entiendo. Pero ahí me quedé con un gap. ¿Qué Sí. porcentaje sería? O sea, por decirte, al decirle que un porcentaje, es que no necesariamente tiene que ser la palabra idéntica. Puede estar toda escrita en mayúscula o puede estar con B Minúscula. alta o... Ajá, No con B alta, no. Es simplemente ¿no? mayúsculas y minúsculas y espacios. Ah, o sea, ejemplo, ok. cuando metimos el dato en la base de datos le pusimos huevo espacio y ya se guardó con el huevo espacio. Entonces, el like me agarra solo el valor de las letras sin el mayúscula, minúscula o espacios. Ya, y si queremos que busque nada más por coincidencia, no sé, 3 letras. Ponemos huevo y sí, a partir de 3 letras te busca. Ah, ya, perfecto. Igual, pero el símbolo de porcentaje tiene que ponerlo igual. Ok. O sea, es parte de la sentencia, de la orden que le estás dando. Sí, claro. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ay, mira, yo tomé los cursos ya de SQL también contigo en la academia, bueno, con la otra chica, y decía también en el curso que el porcentaje tenía que ir al principio si queríamos que la palabra estuviera al final de la consulta. O sea, por ejemplo, en la tabla dice huevo al principio, no ingredientes, huevo, pero que también se podía mover al porcentaje y huevo. ¿Eso sí está bien? Te la debo, la verdad, lo voy a consultar. O sea, si puedes escribirlo, lo consulto porque tampoco soy tan experta. Y otra cosita. Yo usé lo que uso. Ya, ok. Y otra cosita, bueno, todas las sentencias, todas las queries deben terminar con punto y coma, ¿verdad? Para cerrar la sentencia. Solo si la quieres separar porque vas a mandar varias. Pero si no, hasta aquí igual la puedes mandar ya. Y ya te da Ya te la la consulta. tomas. Ah, sí, bueno. porque yo puedo mandar como varias queries juntas. Ah, ok, Entonces perfecto. ahí sí las divides. Pero si no, así nomás la mandas. Ah, perfecto. Muchas gracias. Eso también va a depender bastante del sistema que estés utilizando. Pero por lo general el sistema, cuando
recién lo arrancan a usar, les va a dar como un onboarding o un paso a paso de, hola, tengo esto, tengo esto, tengo esto, y entre eso les va a avisar si tienen que usar eso o no. Sí, claro. Feli, Sí. ¿se puede usar también where ingredientes like huevo y usar un and para sacar solamente los que tengan huevo y mantequilla, ponele, en este Sí. caso? ¿Sí? Sí, sí, solo que no utilizarías el like, sino ingredientes. Ya sabes cómo se escribe huevo, entonces escribes huevo bien y and tal. Ok, van separados por comillas, un and Sí, grande y... ok, bien. sí. Claro, ahí, ya lo entiendo entonces. Gracias. Bueno, entonces acá yo les dejé dónde podían practicar gratis, que es la página que ya les voy a compartir y les voy a dar como un recorrido de cómo practicar. Yo les dejé música de unas compañeras de trabajo que son DJs, para que se pongan música, así unos auriculares grandototes o los chiquitos, lo que tengan, se ponen música y se sientan 1 hora, 3 o 4 veces con esta página y ya van a estar listos para las entrevistas. Pero en paz. O sea, no miran del celular, no distraído con otra cosa, o sea, es de verdad como a concentrarse en esto. Porque no es difícil, de hecho los textos son cortos, pero sí es como hay que tener atención para que sí te grabe. Si no, lo leíste, ajá, dale, me fui y después se te volvió a olvidar. Bueno, acá los que puedan leer en inglés lo hacen directamente en inglés, pero los que no pueden instalarse un plugin de traductor, yo tengo el de Google, y lo pasan para español y listo. Así no tienen ningún inconveniente. Acá les va a dar toda la teoría, o sea, esto es lo mismo que van a ver en el curso de Academia Cuá. En el curso de Academia Cuá capaz hay algunos ejercicios que están como más rápidos de entender, pero es exactamente lo mismo de contenido. Aquí esto es un lenguaje de programación, así que no hay mucha variabilidad en lo que le podemos dar para explicárselo. Les explica toda la teoría y luego comienza a explicarle las tablas. Les muestra esta tabla. Ahí estamos en la lección 1. Y entonces comienza con el select. Aquí arriba ya les explicó el select, bien largo, con todos los diferentes ejemplos con animales, con diferentes cosas. Y luego acá, entonces, les comienza a poner ejercicios. Entonces les da una tabla con diferentes campos y les hace varias preguntas para que ustedes escriban las sentencias. Es importante que cuando lleguen aquí a esta tabla, si quieren, lean hasta aquí en español, pero cuando la vayan a responder se pasen de nuevo a inglés, porque si no les va a dar error. Entonces ahí se pasan de nuevo a inglés, recargan la página y ahí hagan la tarea. Pero la tarea siempre en inglés. Justo eso te iba a preguntar. Entonces no hay una versión en español así. De SQL no. O sea, porque SQL es un lenguaje de programación. Entonces si vos escribís, o sea, si vos lo tenés en español, te traduce movies a películas con acento y todo. Y ni siquiera existe en la tabla, en la base de datos el acento. Ah, claro, claro, claro. Así. Mira que me pone títulos con acento. Eso, año con ñ. La ñ no existe en inglés. O sea, SQL es un lenguaje de programación, así que, por lo tanto, es un lenguaje de programación que está en inglés. No, por cierto, no sé si sabían o dato curioso, hay lenguajes de programación en coreano, en chino, en diferentes idiomas, ¿eh? Solo que nosotros, por cercanía, conocemos nada más los que están en inglés. La bronca es con el español nada más, porque todo lo demás tiene. Ahí va. Sí, sí, el español creo que es el único que no tiene. Yo no conozco ningún lenguaje de programación en español. Pero hasta en portugués hay. ¿De verdad hay lenguajes de programación en No, me están portugués? jodiendo. Increíble. No, pero ya va, ya va, ya va. No los menosprecien porque es que Brasil tiene 240 millones de personas, es muchísimo. O sea, tiene casi lo mismo del resto de toda Latinoamérica. Sí, no, es verdad. Totalmente. Es mucha gente. Bueno, entonces, nada, como que recuerden que cuando van a hacer la pruebita, aquí a practicar, entonces lo ponen en inglés. Por ejemplo, hasta si se equivocan, él les va a decir la respuesta. Le das aquí atascado y te da la solución. Por lo menos ahí me la está dando en español y él me voy a pasar para el inglés para que la veamos bien. Entonces dice que
La respuesta a esta pregunta era esto. Aquí ustedes van a tener bastantes lecciones, tiene como 10 por ahí. Y de hecho es gratis, solo que si ustedes quieren donarle algo, les donan algo. Ahora, otra práctica que les traje, que esto es porque les sirve para todo, no nada más para bases de datos, o sea, es armar una base de datos, pero desde un lenguaje que todos conocemos, que es un formulario común y corriente, como los que han ustedes estado completando aquí con que yo uso Tally. Esto les va a servir para ordenar sus gastos, para los trabajos en los que estén que tengan que ordenar cosas en general. Y desde mi lado me gusta que lo hagan porque cuando están relacionando los datos entre dos sistemas, se dan cuenta de que si el dato no es exactamente igual, no se relaciona. Y eso es lo que necesito que entiendan para que comprendan bien las bases de datos de SQL. Entonces acá, esta práctica va a ir van a ir a Tally, se van a crear una cuenta, ya yo la tengo, así que la mía va a estar iniciada sesión ya. Se van a crear un formulario nuevo, si se dan cuenta, yo aquí tengo varios, voy a usar el de la clase anterior. El de la clase anterior es este de los casos de prueba. Aquí yo tengo ya todas las respuestas, pero voy a entrar al formulario. Y entonces vemos que yo aquí le puse un banner, pero ustedes pueden no ponérselo, esto no importa. Lo que sí importa es estos campos que tenemos acá. Ahí creo que me está hablando alguien. Simonet, Sí. no se estaría viendo. Yo no creo que lo estoy viendo. Muchas gracias. Sí, tienes razón. Ok. Ahí, listo. Bien, sí. Ok, para hacer esta práctica vamos a ir a Tally, que Tally es una marca de formularios nada más. Yo voy a entrar aquí al de la clase anterior y le voy a dar a editar. Y entonces yo tengo todos estos campos que eran los que ustedes completaban cuando habían el formulario y después se llenaban. Yo aquí tengo todos estos campos que eran los que completamos esa vez y a mí se me completaba la base de datos de Notion. Entonces, este campo, si se dan cuenta, me marca un arroba. Y él, cuando yo me posiciono aquí, me dice que es un campo de tipo email. Es decir, que si no tiene el arroba algo punto algo, no te lo va a permitir, te va a dar error, no me va a dejar completar el formulario si es obligatorio. Y si es obligatorio porque tiene el campo de requerido, de obligatorio. Luego el título es un tipo de texto corto. Y es obligatorio también. Entonces, si yo lo dejo vacío, no me va a dejar completarlo. No me va a dejar enviar el formulario. Esta, la fecha de reporte, también es obligatoria. Y aquí me dice claramente que es un campo de date, de fecha. Si se fijan, aunque yo tengo esto, algunas cosas en español, el sistema siempre va a estar en inglés. Este que está acá es una lista desplegable. Y aquí me dice las opciones de poder ocultarlo o no. O sea, cómo lo quieres mostrar. De que la gente le tenga que dar clic para verlo o de que ya lo muestra desplegado y que la gente lo toque. Entonces yo ahí le doy que lo muestre desplegado. Y bueno, cada uno de estos campos tiene un tipo de campo. Ahora, en la base de datos de Notion, yo lo que hice fue que me voy aquí a la tuerquita, después de que ya está guardado, lo de publicar, me voy a la tuerquita y me voy a integraciones. Y en integraciones, yo tengo dos integraciones con esa hoja de cálculo. Voy a ir a buscar la hoja de cálculo y las miramos. Ahí sé que no están viendo, la estoy buscando. Entonces, si se fijan, aquí arribita yo tengo una base de datos que solo tiene sus emails. Y estos emails se van cargando de esta automatización que dice participantes testing Peanut. Si yo entro aquí, voy a ir a ver esta configuración. Esta configuración, yo este nombre se lo puse yo, el que yo le quise poner, pero después voy aquí y lo conecto a mi base de datos, que aquí ustedes le van a dar al más,
Y esto los va a llevar a conectarse a Notion, les va a pedir los datos de ingreso, etc. Y van a seleccionar en qué páginas le van a dar permiso. Por ejemplo, yo aquí tengo un montón de cosas, entonces yo busco a dónde yo quiero que le dé permiso, y en este caso ya yo lo tenía aquí, o sea, está arribita porque yo lo tengo seleccionado, y entonces, para eso le da permiso. Cuando le dan permiso, entonces, ahora quiere decir que esta base de datos, que ya tenían que haber quedado en Notion, se va a llenar de datos con esto. Ahora vamos a ir a Notion y vamos a ver cómo vamos a crear esa base de datos. Al momento de relacionarlos, en este caso, yo solo puse el email, así que yo seleccioné del formulario que ustedes completaron. El formulario tiene todos estos campos. Entonces yo seleccioné el campo que yo quería llenar allá y luego en la base de datos seleccioné en qué campo iba a completar ese dato. Ahora, si se dan cuenta, en el Notion también ustedes tienen otra cosa que se llena todo el tiempo, que es donde se reportan los errores, que es lo importante. Acá, esto se va llenando cada vez que ustedes completan el formulario. Y acá esto tiene el campo de nombre, de ticket, de tipo de ticket, de criticidad, de sistema operativo, de browser, y cada campo tiene un tipo de campo. Esto ustedes tienen que crear una página en Notion, crear su base de datos con los nombres de los campos que van a utilizar en el formulario, y luego es que los van a poder relacionar. Cuando lo relacionamos se ve de esta manera. Ahí este es el que tiene todos los campos. Entonces yo le voy a dar a editar y voy a mirar cómo están relacionados los campos. Entonces me doy cuenta que el fecha de reporte, yo en la base de datos de Notion tengo creado. Entonces, pero cuando él lo busca, es el mismo tipo de campo, así que me hace match. Luego, en el tipo de aplicación, es un menú desplegable en cada uno. Y en el Notion se ve que tengo estos dos tipos de campo que son iguales, o sea, del mismo tipo, aunque se llaman diferentes. Y yo tengo que elegir esto a cual quiero que vaya. En este caso va a ir a este, que es el que yo le puse el mismo nombre. Luego en criticidad es un tipo de una lista y entonces me quedan disponibles este también. Pero yo quiero que sea criticidad porque por eso lo llama igual. Y así con cada uno, o sea, y se van a dar cuenta que si tienen alguno que ustedes quieran relacionar y del otro lado no tienen un tipo de campo que sirva, no los va a dejar relacionarlo. Yo me voy a ir al final para tener espacio nomás, para mostrarles cómo se crea la base de datos. Aquí yo tengo un más, o sea, ustedes se van a una página nueva, puede ser. Le van a dar en más, van a buscar base de datos en la lista. Ahí yo lo escribí para sugerirlo. Yo le voy a dar en una línea, porque si no me va a poner una página completa nueva para la base de datos. Y entonces ahora solo tengo un campo, que es el campo de nombre. Aquí yo le doy en más, me va a decir de qué tipo de campo queréis. Yo le voy a poner un texto, ponerle. Pero también quiero un tipo de campo de número. También quiero un tipo de campo de fecha. También quiero un tipo de campo de tipos de estados, como, no sé, iniciado, en progreso o culminado. Y entonces, estos tipos de campo deberían ser también los mismos tipos de campo que ustedes están seleccionando en el tally, para que después los puedan relacionar y así cuando completan un tally, la información viene automáticamente a esta base de datos. Yo aquí en la diapositiva les dejé los pasos para que lo hagan ustedes. Esta práctica no es como que la van a necesitar para el portafolio, pero sí para que puedan entender el tema de los tipos de campos. O sea, como que si todavía no les quedó claro los campos y cómo se hacen consultas, esto los va a ayudar a entender un poco más. Y obviamente también hacer la práctica en la página que les dejé. ¿Qué van a agregar ustedes al portafolio? Después de que ya terminen las 4 horas de práctica en la página que les dejé, van a agregar que ustedes saben hacer consultas en bases de datos y le dejan select, update, insert y pueden dejar las capturas de las pebitas estas. Aquí también para los que tienen el curso, recuerden que aquí está el de Academia QA por si lo quieren hacer acá. En el portafolio de SQL, o sea, ¿qué van a agregar de las skills en el currículum?
SQL nada más.